Esa noche de hace 5 años aparece ante mí una y otra vez. Solo en esa noche no imaginé que tendría a Valeria. ¿Por qué soñé de nuevo con esa noche? Señorita Julieta, la familia Quintana la trajo, porque el joven Javier quiere romper el compromiso. A esta niña, cuyo padre es desconocido, no la lleve adentro. La señora mayor valora mucho la reputación de la familia. ¡Qué molesta! ¡Tú! Solo creciste en el campo. Eres una pueblerina. ¿De verdad crees que eres la gran señorita Quintana? ¡Mala tía! ¿Cómo te atreves a insultar a mi mamá? ¡Que te traiga tata de pájaro! Cuando Valeria se enoja, solo tiene que hablar, y quien sea, tendrá mala suerte. ¡Qué mal huele la caca de pájaro! ¡Tú! Señorita Julieta, al nacer mataste al joven mayor, y ahora que regresaste a la familia pasan cosas tan raras. Le diré todo a la señora mayor. Valeria, no uses tus poderes así nomás, y mucho menos se los digas a otros. Sí, mamá. Seré muy cuidadosa. Pero si alguien se atreve a molestar a mamá, usaré mi boca de cuervo para maldecirlo. Señora mayor, se quedan esta noche. ¿Qué es lo que pasa? Señora mayor, fui por la señorita Julieta. Apenas bajé. Casi me cae un macetero. Y luego me cayeron cacas de pájaro encima. Señora mayor, la señorita Julieta es muy siniestra. La mayordoma tuvo mala suerte. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Esta niña es tuya? Señora, es de la señorita Julieta. Se llama Valeria. ¡Qué desvergonzada! Embarazada sin casarse. Deshonraste a la familia Pintana. Valeria, con que cualquiera tuviste a esta bastarda. Yo... Se rompió. Madera dragón, muy dura, casi imposible de romper. Al tocarla la señorita Julieta, se rompió así de fácil. ¡Julieta! Esta bastonera. Solo hay 2 en la República de Sol. ¡Y tú la rompiste! Esta bastonera de dragón, la señora mayor casi nunca la usa. Hoy hay invitados de honor. Y la sacó a propósito. ¡Eres una insolente! Primero, la señora mayor atacó sin razón. Segundo, solo la toqué. ¿Por qué dicen que la rompí? ¡Tú! ¡Sí! ¡No pudo ser mi hermana! Andrés, cállate. Ella fue la que mató a tu hermano. Es una maldición. Pensé que enviándote al campo cambiarías. Pero no esperaba que tuvieras una bastarda. Esperé más de 20 años para tener padres como ustedes. ¡Animal! ¿Cómo te atreves a hablar así? Vengan, a ella y a esta bastarda. Échenlas a la calle. No ensucien a los Quintana. Abuela, llegaron los invitados. Javier, mi exnovio. Y él. Este hombre, ¿por qué me parece tan familiar? Disculpe, mi sobrino. Dígale, don Alejandro. Bien, don Alejandro. Los Quintana tienen 2 hijas. Tío, ¿Con cuál está comprometido? Tío. Es la que tiene a la niña. Tiene mala suerte. Al nacer causó la muerte de su propio hermano. La mandaron al campo. Tráela para romper el compromiso. Sí, tío. Solo le di una mirada, como si le hubiera hecho algo. Tío, Julieta no tiene respeto por los Alejandro. ¡Me puso los cuernos! Cállate. Sí,
Don Alejandro, los Quintana también creemos que esta Julieta no es digna de seguir siendo la prometida del joven Javier. ¿Con quién sabe que cualquiera tuvo a esa bastarda? ¿Los Quintana son realmente una familia de clase? Mamá, qué guapo es el tío. ¿Hagamos que sea tu esposo? Una mujer con una niña. Y se atreve a codiciar a don Alejandro. No eres digna. Don Alejandro, por favor, no culpe a mi hermana. Crió a su hija sola en el campo. Por eso le falta modales. Le pido disculpas en su nombre. ¿Quién eres? Te pregunté. Camila, retira. ¿Qué te gusta de él, Valeria? Es guapo. Parece muy rico. Tienes razón. ¡Maldita! Si quieres arruinarte, no arrastres a los Quintana. Julieta. ¡Discúlpate con don Alejandro! Valeria te encuentra genial. ¿Qué te parece de mí? ¡Idiota! ¿Sabes lo que estás diciendo? No creas que con esto podrás llamar mi atención. Te lo advierto, solo me caso con Tami. Cásate con quien quieras. Me importa un carajo. Eres una arpía de pueblo. ¿Tienes compromiso con Javier? Si no hay compromiso, sí puedo. Vengan, llévenla al salón ancestral. ¡Que se arrodille! Sí. Cásate conmigo. Para vengarme de Javier. Es la mitad. ¿Y la otra mitad? Soy superficial. Con él, el compromiso, lo rechazo por feo. ¿Quieres mi cuerpo? Todos los que ofenden a don Alejandro terminan muy mal. ¿Por qué Julieta es tan atrevida y don Alejandro no se enoja? ¿Eres su tío? Sí, Quiero romper el compromiso. ¿Puedes decidir? más o menos. Entonces quiero ser su tía. ¿Tengo chance? Claro. Dime. Un heredero de tu nivel. Tampoco te importa ser el reemplazo y ser padrastro. ¿Nombre? Julieta. Julieta de la borrachera. Este infeliz seguro me investigó y me hace indirectas. Extiende la mano. ¿Qué? En unos días los Alejandro vendrán a pedir tu mano. Mi tío solo está jugando por el momento. No creas que de verdad se casará contigo. Guapo. Dime, tía cuarta. Eres una maldita. Te las verás conmigo cuando vuelva. Tío, espérame. Pero desde la casa de los Quintana, la de los Alejandro. Son 100 kilómetros, o te romperé las piernas. Pues caminaré. Eres una mujer descarada, con esa bastarda. ¿Y te atreves a seducir a don Alejandro? Exacto. Hermana, ¿no crees que don Alejandro se casará contigo? Don Alejandro le dio su anillo inseparable a mi hermana. ¿Por qué no? Claro que papá se casará con mamá. La bisabuela tiene mal aliento. No se cepilla. ¡Buah! ¿Qué dices, esa mocosa? Te voy a romper la boca. Don Alejandro tenía razón. ¡Qué familia tan culta! Hermana, te aconsejo. Con tu carácter, en la familia Alejandro no sabrás cómo te matan. ¿Ah, sí? Mejor eso que intentar tanto y no poder entrar. Tú, Valeria, aquí ya no hay nada divertido. Vámonos. Ay, los Quintana, ¿qué pecado cometimos? ¿Cómo pudimos tener a una sucia cosa como ella?
Jefa, con esa familia Quintana tan patética, ¿por qué volviste? Hay gente que si no ves ni hablas, te quedan ilusiones. Pero si lo haces, se pierde toda la magia. Vamos a mi casa. El maestro dice que ardas dinero. 200 millones de euros en una casa. Ya lo vi. ¿Qué sabes? 200 millones de euros por calidad, por estilo de vida. Pero, después de comprarla, ando un poco ajustada. Ah, el maestro también dijo que no le pidas dinero. Es muy pobre. ¿El maestro puede ser más tacaño? Tranquila, mamá. Valeria ganará para la casa. Gracias, mi niña. Por cierto, investiga a alguien. Qué raro que la jefa se interese en alguien. ¿Quién es? Don Alejandro. Los Alejandro de la capital imperial, la familia más rica de la República de Sol. El heredero de la 77ª generación. ¿Acaso él es el padre de Valeria? Jefa, no diré más. ¿Recuerdas lo que te dije? Sí, Ciudad Sur es una gran ciudad. Debemos ser buenos ciudadanos. Bien. Vamos, Valeria. Mamá te llevará a ver tu nuevo cuarto. Así es la vida de 200 millones de euros. Calidad de 200 millones de euros. La intrusa se hizo la dueña. ¡Wow! ¡Mamá es increíble! ¡Mamá parece Superman! Solo eso. Mamá puede hacer cosas aún más increíbles. Mamá, ¿cuándo te vas a casar con papá? Julieta. Antes no podías ganarle a Javier. Y ahora tampoco. A mis padres siempre seré la ganadora. Quédate en ese lugar perdido y sufre. La tía es fea por ser mala. Valeria, los ladridos no son nada interesantes. Oye. No creo que don Alejandro se tase con una maldición, con un bastardo. Andrés, ¿qué haces aquí? No me llames así. Camila, no olvides que solo eres la hija adoptiva de los Quintana. Además, ¿el joven Javier sabe que codicias a su tío? ¿Qué dices? No entiendo. No molestes más a mi hermana. Si no, le contaré tus secretos al joven Javier. Bien, joven Andrés. Ya me voy. Hermana, si necesitas dinero, dímelo. Préstame 100.000 euros. Hermana, los Quintana te deben mucho más que eso. Recibiste 200.000 euros. Hermana, no me lo devuelvas. Este hermano no está nada mal. Mi Valeria, mamá te consiguió un nuevo jardín. Vamos ahora mismo, ¿sí? Sí. Papá. ¿Don Alejandro también vive aquí? Este idiota, ¿de verdad cree que quiero su cuerpo? Valeria, ya. Si no vamos, llegaremos tarde al jardín. Oh. Adiós, papá. ¿De dónde salió esta niña? ¿Cómo se atreve a llamar papá a don Alejandro? Y don Alejandro hasta le respondió. Esta cosa sí que funciona. Don Alejandro, esta zona de villas ya fue comprada antes. No sé cómo esta mujer y la niña se colaron aquí. Me encargo de esto. No. Yo se la vendí. Vamos. Don Alejandro prefiere la paz. ¿Cómo es que le vendió la casa a una mujer con una niña? Parece que esta madre e hija tienen un trasfondo misterioso. Valeria, ya irás a este jardín. ¿Te gusta?
Sí. Aquí es 30.000 euros al mes. Mamá, no me gusta este jardín. No quiero venir. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que mamá no pueda pagar? Los maestros de aquí no pueden enseñarme. Si no pueden pagar, pues no pueden pagar. Nuestro Jardín Mar del Oeste es el mejor de Ciudad Sur. En el futuro todos irán a la Universidad Ciudad Sur. ¿Acaso no pueden enseñar a una niñita? ¿La Universidad Ciudad Sur es buena? ¿En su pueblo tienen Internet 2G? La Universidad Ciudad Sur es la mejor de la República de Sol. Es la escuela que muchos estudiantes solo pueden soñar. Sobre todo, la Facultad de Conservación y Restauración de Patrimonio. Hasta hijos de familias ricas no pueden entrar aunque hagan fila. ¿No es increíble? Me sobra explicarte esto. Suena muy bien. Siendo así, por Javier, renuncié a la facultad y a la oferta del profesor Sandoval. No valió la pena. ¿Aló, maestro? La Facultad de Conservación y Restauración de Patrimonio tiene un nuevo proyecto arqueológico. El profesor Sandoval te invita de nuevo a ser experta principal. Me pidió que te dijera que cualesquiera sean tus condiciones, si aceptas ir, él aceptará. Lo pensaré. Pero hay algo más, maestro. Quiero. ¡No! ¡No quieres! ¿Qué maestro tan...? Aún no le pedí dinero. Cualquier don nadie quiere entrar al Jardín Mar del Oeste. Señorita Camila, ¿qué la trae por aquí? ¡Es la caja del banquete imperial! Muchas familias de la élite hacen lo posible y ni así logran reservar ahí. Solo la familia Quintana, con su prestigio, merece ser recibida en persona. Voy al hospital a llevarle la comida a la señora mayor. Y pasaba por aquí. Dime, ¿ahora cualquiera puede entrar al Jardín Mar del Oeste? ¿Cómo crees? Las echaré de aquí. ¿Por qué sigues aquí? Llévate a la niña, no estorbe a la invitada. Arruinas la imagen del jardín. Un simple guardia. Y se cree el dueño. Tú y Camila hacen buena pareja. Julieta, ¿por qué tanto arrogancia? La mala señora se cayó la caja. El celular del malo canta. ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! Mamá, mira. El celular del malo y sus pantalones están bailando juntos. Don Alejandro, ¿desea que vaya a arreglarlo? No hace falta. Cantando y bailando. La bienvenida del Jardín Mar del Oeste es muy original. Vamos. Julieta, tú. Vamos. Mamá, el papá está al lado. Vamos a jugar con él. Valeria, él no es tu papá. No lo llames así. Aunque viva al lado, no podemos molestarlo. ¿Por qué los demás niños tienen papá y yo no? ¿Acaso yo de verdad, como dicen, soy ilegítima? Claro que no, Valeria. Para mamá, eres mi niña más querida. Entonces iré a buscar a papá. ¡Quiero papá! Ya, así le devuelvo el anillo y aprovecho para aclararle que la boda fue solo una broma. Bueno, vamos a buscarlo juntos. Mamá, quiero ponerme esa linda falda. Tú también debes lucir hermosa. Mamá, mejor ve a lavarte. No. El noble don Alejandro, al verme así, se asustará a muerte. Y me echará. Vamos, Valeria. Vamos a asustar. No, vamos a buscar a papá. Vamos. Señorita Julieta. Don Alejandro, la señorita Julieta llegó. Pase. Don Alejandro. Estoy hermosa.
hermosa. Te quitas la vista. Papá, mamá se maquilló por primera vez. Ven. Valeria le gusta a papá. Papá también le gusta a Valeria. Valeria. Es solo un niño. No se lo tome en serio. Lo siento mucho. No soy digna. ¿Quieres romper el compromiso? Valeria. Ve con el tío Nicolás a pescar en el estanque para la cena. ¿Sí? Sí. Tengo unas preguntas para don Alejandro. Dime. Dicen que don Alejandro no se acuesta con mujeres. Así es. Soy un hombre de principios. Soy intachable. Pero yo no. Hace 6 años ya había estado con... No, te hablo en serio. Te ayudo. ¿Ah? No, no te acerques. Tú. ¡Suéltame! Déjame bajar. Me lavo sola. Con este maquillaje, alguien pensaría que vienes a comerme. Comerte a ti. ¡Tú! Soy cinturón negro 9 y no puedo con él. ¿Aún quieres cancelar? Sí. ¿Aún quieres cancelar? No. ¿En serio? De verdad no. No quiero volver a oír la palabra cancelar. Hay ropa nueva afuera. Cámbiate. El beso que me dio. ¿Por qué me resulta tan familiar? Ya no te maquilles. ¿Qué te importa? Eres mi prometida. Casarte conmigo es por Valeria, ¿no? No puedes tener hijos. Y quieres que Valeria herede tu imperio. Me provocas. ¿Y qué? Tienes que darme una buena explicación. Mi padre me presiona para casarme. Me pareces bastante atractiva. Así que eres tú. Entonces no eres exigente. Cuando tengas tiempo, ven conmigo a la Villa Lirio. Te presentaré a mi abuelo y a mis padres. No voy a renunciar a mi hija. ¿Tu familia aceptará que la traiga a la familia Alejandro? Mi padre dijo que si me caso, puede ser con una cerda. Crecí en el campo. Lo sé. No estudié. Soy analfabeta. No importa. Trabajé en el campo. Tengo mucha fuerza. Y soy de mal genio. Si me enojo, peleo fácil. ¿Y si te golpeo sin querer? Tranquila. No podrás conmigo. Idiota. Ganaste.
Así que... no pienses en huir. Valeria. Mamá es muy linda. Papá es muy guapo. Valeria es la más linda. Vamos. Tu mano. Buena niña. No te lo vuelvas a quitar. ¿Y si lo vendo? ¿Qué crees? No puedo contra ti. Tú decides. Valeria, hoy comeremos aquí, ¿sí? Junto al lago Mar del Oeste hay un restaurante llamado Banquete Imperial. Dicen que ahí, ni con dinero puedes comer. Solo dejan entrar a familias de confianza. Entonces quiero comer ahí. Pídeme un poco de todo. Nicolás. Don Alejandro. Ve a llamar al chef Santiago. Sí, don Alejandro. Espera. Cuarta señora. ¿Algún otro pedido? En la entrada del Banquete Imperial, pon un cartel que diga prohibido a la familia Quintana y a las perras. Sí. Valeria. Hace media hora hice una reserva. Su reserva fue cancelada. No la cancelé. ¿Cómo se atreven a...? Mire usted misma. Prohibido a la familia Quintana y perros. Esto... ¿Quién escribió esto? Escucha, no solo soy de los Quintana, también soy la prometida del joven heredero Alejandro. ¿No sabes qué pasa si ofendes a los Alejandro? Lárgate ya. ¿Qué dijiste? Desde donde está, 3 metros atrás, es del Banquete Imperial. Gracias. Bien. Me la guardo. Recuerda. ¿Qué joven heredero Alejandro? La cuarta señora lo ordenó en persona. Nadie podrá. ¡Julieta! ¡Sabía que eras tú, maldita! Abuela. ¿No dijiste que irías al Banquete Imperial a comprar la cena? ¿Esto? Abuela, mire, mi hermana mandó poner esto. Esa descarada maldita. ¿Cómo se atreve a humillar a los Quintana? Abuela, seguro mi hermana está de capricho, ¿no? Todo es tu culpa. Eres una inútil. Ni a una maldita puedes ganarle. Me vas a matar de rabia. Julieta, cuando don Alejandro se aburra y te eche, a ver cómo te la juegas. Prueba, a ver si te gusta. Está bien. Papá, está riquísimo.
Darle propina al chef Santiago. Sí, don Alejandro. Mamá, quinta noche, ¿puedo dormir con papá? Mi niña, las cosas del pueblo Azucena que nos mandaron, aún no las ordenamos. Tonight tenemos que volver a casa. Está bien. Papá, cásate pronto con mamá. Así podremos dormir juntos. Lo haré pronto. Si quieres dormir, puedes quedarte esta noche. Mamá, ¿puedo? Está bien. Si no te acostumbras, llámame cuando quieras. Ok. Si te quedas, Valeria no tendrá problema. Bueno, entonces duerme en otro cuarto. Vamos, Valeria. A dormir. Tarde o temprano, haré que te quedes de buena gana. Pequeña señorita. Papá, come. Está muy dulce. Pequeña señorita, come tú misma. Don Alejandro. Es muy limpio. Gracias, Valeria. Qué rico. Sigamos armando. ¿A qué hora volvió Javier? Don Alejandro. El joven Javier volvió ayer caminando. Ya eran más de la 1 de la mañana. Dicen que casi se le caen las piernas. No se atrevió a tomar un auto. Don Mateo se enteró de que el joven Javier lo hizo enojar y lo castigó de rodillas. Aún sigue ahí, de rodillas en la puerta de la Villa Lirio. Don Alejandro. Don Mateo me pidió preguntarle, el joven Javier, ¿cuándo puede levantarse? Cuando lo piense bien, entonces se levantará. Sí. Don Alejandro, don Mateo está llamando. Contesta. Nicolás. Papá, ¿ves qué genial ¿Don soy? Alejandro está ahí? ¿Por qué hay una voz de niña? ¡Esto! Valeria es genial. Papá también es genial. ¡Atención! ¡Preparen el auto! ¡A ver a mi nieta! Don Alejandro, parece que don Mateo viene. Mi niña preciosa. Ven a abrazar a tu bisabuelo. Bisabuelo, ¿por qué lloras? Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Dame. ¿Puedes calmarte un poco? Siempre te negaste a casarte. Y yo pensaba que tenías algún secreto. Y ahora de repente tienes una hija tan hermosa. ¿Cómo quieres que me calme? Los Alejandro no tienen niñas en 50 generaciones. ¿Y la mamá de Valeria? Dormimos tarde, aún no despierta. Controla tus pasiones. Valeria. Valeria. Llévelo a casa. No me voy. Quiero comer con mi bisnieta. No me voy. No me voy. Los Oscar te deben una estatuilla. Valeria. Tu bisabuelo no se va. Tu bisabuelo quiere estar contigo. Valeria. Valeria. Tu bisabuelo. ¿Por qué tanto ruido tan temprano? ¿Acaso no dejan dormir? Esta es tu esposa. Tiene mal genio. Es de mal humor de esperar. Tenga paciencia. ¿Por qué tanto ruido tan temprano? ¿No dejan dormir? ¿Es tu esposa? Tiene mal genio. Es un poco gruñona. Ten paciencia.
Mamá. Mi niña, ¿descansaste bien anoche? Mamá, ese es el bisabuelo. Abuelo, soy Julieta. Lo siento. Normalmente me gusta dormir hasta tarde, así que... ¡Enójese! ¡Apúnteme con el dedo! ¡Écheme! ¡Gríteme! Que no merezco a su nieto. Así que mi mocoso le gusta lo salvaje. Nada mal. ¿Abuelo? ¿Cómo crees que te asustaría? Hagamos esto. Tú ve al cuarto de Alejandro a dormir un poco. Cuando esté la comida, te llamaré. Oye, Abuelo, ya descansé. Ya no tengo sueño. Pues llevaré a Valeria a jugar un rato. Vamos. Ven. Prohibido a la familia Quintana y perros. ¿Tú mandaste a escribir eso? Eres una malagradecida. Qué lástima que cuando te parí, no te ahorqué con mis propias manos. Qué pena, entonces. Tu padre y yo ya nos informamos. En la familia Alejandro, nadie sabe nada de tu compromiso con don Alejandro. Esa fue solo una broma de don Alejandro. Tu padre y yo estamos muy decepcionados de ti. Toma a esa niña que no sabemos de qué hombre te la sacaste y lárguense de la familia Quintana. Don Alejandro, la señora Quintana dijo que Valeria es una bastarda. Lo escuché. Toma a esa niña que no sabes de qué hombre es y lárgate de la familia Quintana. Don Alejandro, la señora Quintana dijo que Valeria es bastarda. Lo escuché. La señora Quintana dijo que mi hija es bastarda. También dijo que no soy digna de ti. A partir de ahora, los Alejandro y los Quintana terminan toda cooperación. Señora, ¿qué pasa? ¿Aló? ¿Por qué? ¿Pasó algo con la empresa? Exigen al Grupo Empresarial Quintana que en un mes pague todos los préstamos. Si no, los terrenos comerciales hipotecados serán subastados por el banco. Seguro fue Julieta y esa pequeña desgracia. Seguro fueron ellas. En el futuro, no las vuelvas a insultar. Cuando llamé hace un momento, don Alejandro también estaba ahí. ¿Qué? Seguro fue Julieta y esa pequeña maldición. Seguro fueron ellas. En el futuro, no las vuelvas a insultar. Cuando llamé hace un momento, don Alejandro también estaba. ¿Qué? Don Alejandro dijo que cancelará toda su cooperación con la Corporación Quintana. Así que todos por don Alejandro cortaron lazos con la familia Quintana. Don Alejandro nunca se casó. Así que Javier es el más probable para heredar la familia. Si Camila se casa con Javier, podría ser la señora de la familia. Pero esa maldición creció en Escampo. ¿Cómo pudo llegar a don Alejandro? También me pregunto, pero don Alejandro las defiende. Te investiguen primero cómo Julieta y don Alejandro se conocieron. Y también averigüen de esa niña. ¿De quién es? Papá, mamá, ¿qué pasó? ¿Mi hermana volvió a causar problemas? Quédate en el hospital y cuida bien a tu abuela. Habla más con Javier. Lo sé.
Últimamente, ¿Javier te ha dicho algo? En estos 2 días no he podido contactar a Javier. No puedes. Tienes que hacer algo. ¿Acaso vas a permitir que tu hermana maldición nos pisotee? Sí, papá. ¡Idiota! Abuelo, ¿qué dijo Alejandro? Ese muchacho Javier, ¿aún sigue de rodillas? Sí. Javier lleva de rodillas más de 10 horas. Que lo traigan aquí. ¿Cómo es que ofendiste a tu tío Alejandro? Si no me dices la verdad hoy, no podré salvarte. ¿Cómo es que ofendiste a tu tío? Si no me dices la verdad hoy, no puedo salvarte. Yo... Javier, ¿qué tienes en la garganta? Javi, no me asustes. Llamen a un médico. Llamen al doctor Nieto. Para revisarlo. El joven Javier tiene parálisis facial. Es síntoma de derrame, garganta inflamada, úlceras graves. Cúrelo primero. Necesita acupuntura facial. Si tarda, podría dejar secuelas. Prueba si tiene sensibilidad. Los Mateo. Los síntomas del joven Javier, no puedo hacer nada. Abuelo, Javi no merece morir. Por favor, sálvelo. Alejandro, Javier, se arrodilló afuera toda la noche y tomó frío. Y ahora tuvo un derrame y parálisis facial. No fue por el frío. Entonces, ¿por qué fue? Es el castigo por sus obscenidades. Alejandro. Se arrodilló afuera toda la noche y le dio frío. Y ahora tuvo derrame y parálisis facial. No fue por el frío. Entonces, ¿por qué? Es el castigo por sus obscenidades. Muy bien. ¡Qué atrevido eres! No le tienes respeto a tu tío. Si te atreves a ofenderlo, que te quede la parálisis. Si tu tío no se calma, tendrás parálisis toda la vida. ¿Cómo puedes ser tan imprudente? ¿Por qué le provocaste a tu tío? ¿Cómo le ofendería? Solo insulté a Julieta. ¿Ofender a Julieta es ofender a mi tío? Abuelo, Alejandro, ¿cómo hará para calmarse? Vete ya. Yo le preguntaré a Alejandro. Vamos. Vamos. Despacio. Espera. Reflexiona en casa. Si vuelves a provocarlo, te costará la vida.
Al fin, ese idiota tuvo que irse. Así pude salir a pasear con Valeria. Mamá, compremos a papá una corbata. Papá me compró muchísimas cosas. A mí también me compró muchas cosas. Hay que retribuirlo. Está bien. ¿Puede traerme esta para verla? Esta cuesta 200.000 euros. Si no puede pagar, no la mire. ¿Me puede mostrar esta? Cuesta 200.000 euros. Si no puede, no la vea. Justo tengo 200.000 euros. Andrés me los prestó. Valeria, es un poco caro. ¿Por qué no vemos otra cosa? No, a papá le queda esta corbata. Mejor muéstreme esta. Solo mire, no toque. Si la rompe, tendrá que pagar el precio. La mala señorita es quien rompe las cosas. Romperá muchas corbatas. ¡Mis corbatas! Señorita, ¿cómo pudiste romper todas las corbatas bonitas? ¿Puedes pagarlas? Valeria, parece que las cosas aquí se rompen fácil. Vamos a casa. No puede irse. Usted las rompió. Tiene que pagar. Suéltame. Si no paga hoy, no se irá. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Usted causa problemas? Suéltame. Jefe Vargas, ella es quien rompió tantas de nuestras corbatas. Tiene que pagarlas. ¿Tú quieres hacer problemas? Suéltame. Jefe Vargas, ella es la que rompió tantas de nuestras corbatas. Tiene que pagarlas. Señorita, venga conmigo a la oficina. A hablar. Cariño, cierra los ojos y cuenta hasta 10. ¿Ama? 3, 4, 5, 6. ¿Quieres morir? 7, 8, 9, 10. Mamá, ya llegué. Qué buena niña. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Sabes quién es el gran dueño de este centro comercial? ¿Quién? La familia más poderosa de la República de Sol, Don Alejandra. Bien. Entonces quedémonos aquí a esperarlo juntos. ¡Qué pueblerina! ¿Sabes quién es Don Alejandro? ¿No es Alejandro? El nombre de Don Alejandro es para que lo digas así. ¿Quién te crees que eres para esperarlo aquí? ¡Ja! Si es digna o no. ¿Te toca a ti decirlo? Don Alejandro. Cuarta señora. ¿Está bien? ¿Esta es la mano que quiso tocarla? Si es digna, ¿te toca a ti juzgar? Don Alejandro. Cuarta señora. ¿Está bien? ¿Esta es la mano que quería tocarla? Pagarás todos los daños. Y luego lárgate de Ciudad Sur. Cuarta señora, perdón. Perdón, cuarta señora. Por favor, perdóneme. Cuarta señora, de verdad me equivoqué. De verdad me equivoqué. Cuarta señora. ¿Estás bien? Abrazo, papá. Papá. Vamos. Hoy, gracias por defenderme. ¿Solo un agradecimiento verbal? Esta corbata me costó más de 30.000 euros. No es solo verbal. Entonces, gracias. No hace falta. ¿Aló? Hermana. Esta corbata me costó más de 30.000 euros. No es un simple gracias. Entonces, gracias. No hace falta. ¿Aló? Hermana. Escuché que quieres que Valeria vaya al Jardín Mar del Oeste. Es un poco difícil, pero puede ir al Jardín Internacional de Ciudad Sur. ¿Te parece? ¿Tú lo arreglaste?
Lo arreglaron ellos. Hermana, mejor olvídalo. Déjame hablar con tu hermana. Mamá, ¿qué haces? Julie, ¿puedo hablar contigo un momento? Dame el celular. Devuélvele el celular a Andrés. Perdón, hermana. Mejor lo del Jardín Internacional de Ciudad Sur. Olvídalo. Ignora lo que dije. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Eres mi hermana. La sangre llama. ¿Entiendes? Dale el celular a la señora Quintana. Quiero hablar con ella. Hermana, no te fuerces. Solo quiero ver qué planea hacer. Julie, ¿podrías volver a casa? Eres la hija de papá y mamá. Debes vivir en casa. ¡Claro! Escuchar que quieres volver me hace muy feliz. Volveré muy pronto. ¿Por qué aceptó tan rápido? Claro. Escuchar que quieres volver me hace muy feliz. Volveré muy pronto. ¿Por qué aceptó tan rápido? Mamá, mi hermana volverá. Andrés, el colgante que te di. Desde ahora, debes llevarlo las 24 horas. Ni te lo quites al bañarte. Mamá, de verdad sigues odiando a mi hermana, ¿verdad? Andrés, ella mató a tu hermano. Tienes que alejarte de ella. Mamá, ¿por qué tú y papá quieren que vuelva de repente? De estos asuntos no te metas. Estos días en el hospital, cuida bien a tu abuela. ¿Vas a volver con los Quintana? Sí. Aún tengo cosas en su casa. Tengo que recuperarlas. Te llevo. Bien. La corbata está torcida. Ayúdame a ajustarla. La corbata está torcida. Arréglamela. Don Alejandro claramente buscaba un beso. ¿Qué pretendías? No fue a propósito. Vamos, Valeria. Si no estás cómoda, llámame. Te recojo. Bien. Mamá, piénsalo en tus sueños y en papá. Claro. Don Alejandro. Chao, mamá. Vamos. ¿Dónde están? ¿Y los demás? Señorita, el señor está en la empresa. La señora fue a casa de sus padres. El joven Andrés está con la señora mayor en el hospital. Nadie está en casa. ¿Dónde dormiré? Voy a prepararle un cuarto. Le quito la foto de inmediato. Mayordomo, ¿y tu arrogancia? Yo... Me gustas más con tu actitud arrogante. Señorita, me equivoqué. Antes fui un ciego y no te reconocí. Insultas a los perros. Lo siento, me equivoqué. Señorita, perdóneme esta vez. Nosotros. Vamos a preparar. Sí.
El título de cuarta señora Alejandro sirve de maravilla. Señora, la mejor habitación del segundo piso se la di a la señorita Julieta. Cámbiela, no se lo merece. Esta noche, don Alejandro la trajo en persona. Parecían muy cercanos. Entonces que madre e hija se queden ahí. Solo está la señorita Julieta. Esa niña se fue con don Alejandro. Señora, ¿esa niña será hija de don Alejandro? Imposible. Esa maldita. No sé de dónde sacó a ese bastardo. ¿Cómo va a ser de don Alejandro? Señorita Julieta, su habitación ya está lista. Si necesita algo más, solo dígame. Valeria, ¿por qué aún no duermes? Papá, extraño a mamá. ¿Creen que la tratarán mal? Nadie se atreverá. Papá, él es el mejor. Papá, ¿te cases con mamá pronto, por favor? Claro. Pues promesa. Promesa de dedito. 100 años sin cambiar. Sellado. Quien cambie será un pedito. No cambiaré. ¿A qué hora volvió mi hermana anoche? ¿Por qué aún no baja? La foto familiar. ¿Por qué desapareció? ¿Mi hermana la hizo quitar? A la señorita Julieta no le gusta. Señorita, no se ponga triste. Tal vez la señorita Julieta solo fue un capricho. En unos días la volverá a poner. Buenos días, señorita. Tome su desayuno. ¿Mi hermana se cansó tanto anoche que no bajó a desayunar a tiempo? Señorita, ¿no le gusta? Es regular. Pura comida desperdiciada. Hermana, entonces, ¿qué desayunas normalmente? Mamá, buenos días. Buenos días, Valeria. ¿Quién te hizo las trenzas? Qué linda. Fue papá. ¿Papá no es genial? Sí que lo es. Mamá, hoy papá me llevará al parque. ¿Vas a ir? Hoy tengo algo que hacer. No podré ir. Está bien. No te quedes despierta. No te acuestes tan tarde. ¿Qué ojos tiene? Notó a simple vista que me desvelé. Entendido, eso es todo. Ay, aún no me has dicho buenos días. Buenos días. Te faltó el título. Don Alejandro, buenos días. Soy tu prometido. Alejandro, buenos días. Quita el apellido. Señorita, ¿no se quemó? Estoy bien. Me voy a dormir. No me despierten. ¿Por qué don Alejandro te trata tan bien y no quiere ni mirarme? ¿Por qué? Julieta, ábrete. Esto es la familia Quintana, no es el campo. No puedes dormir hasta cuando quieras. Julieta, ábrete. ¡Julieta! Te dije que no me molestes. ¿Estás sorda? Te dije que no me molestes. ¿Estás sorda? Julieta, no creas que eres la joven señora Alejandro. Te lo advierto, cuando don Alejandro se aburra, solo serás una pura pueblerina. No busques problemas. Lárgate. ¡Tú! Julieta, yo soy la verdadera heredera de esta familia. ¿Cómo te atreves a golpearme? Tú misma te lo buscaste. Te lo mereces. ¿Qué dijiste? Repite eso. Cami. Mamá, solo vine a llamarla a comer. ¿Quién iba a saber que la despertaría? Y se puso muy furiosa conmigo. Tranquila, Cami. Mamá te defenderá. Eres una maldición. Pídale perdón a Cami. ¿A quién le dices maldición? A ti te digo maldición. ¡Tú! ¡Tú! ¡Maldita!
¿Te atreves a burlarte de mí? Te voy a matar. ¡Basta! Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le pegas a mi hermana? Te voy a matar. ¡Basta! Mamá, ¿qué haces? ¿Por qué le pegas a mi hermana? Andrés, mira cómo ha dejado a Camila. ¡Qué maleducada! ¡Basta! Julieta, ¿qué está pasando aquí? Al volver a casa, causas un caos. Tu querida hija adoptiva se cayó sola. ¿Y es mi culpa? Los Quintana siempre dan la vuelta a la verdad. Aunque sea así, no deberías ser tan maleducada. Después de todo, esta es tu casa. Para mí, nunca fue mi casa. Señor Roberto, si me trajo de vuelta solo para que vea su drama familiar, no me interesa. ¡Espera! Vas a buscar a don Alejandro. ¿A ti qué te importa? ¡No! ¡No puedes irte así! Por la actitud de don Alejandro, muchos proyectos fueron cancelados y los fondos congelados. Tienes que hablar con don Alejandro. ¿Qué tiene que ver conmigo? Julieta, ¿aún eres una Quintana? Hermana, si estás enojada, desquítate conmigo. No involucres a los Quintana. Papá, yo... Discúlpate con tu hermana ya. ¿Qué haces? Es culpa de esta maldita. ¡Cállate! Quieren provocar a Julieta y molestar a don Alejandro. Bien, entonces esta noche declaré la quiebra de la corporación Quintana. Todos moriremos de hambre. ¿Les parece? Hermana, perdón. Perdón. Papá, te toca. Olvídalo, mejor me voy. Perdón. Ya te pedimos perdón. ¿Qué más quieres? ¿Qué ley dice que hay que perdonar si se pide perdón? ¡Qué absurdo! Hermana, ¿vas a volver? Depende. ¿Aló? ¿Qué pasa? Jefa, estoy herido. Vuelvo enseguida. Elías, ¿qué pasó? Jefa, en misión, me atacaron. ¿Sabes quién fue? Concéntrate en sanar. Yo me encargo. Le daré esta receta a Nicolás para que te prepare la medicina. Jefa, ¿don Alejandro es el verdadero papá de Valeria? No. Pero, ¿por qué don Alejandro es tan bueno con Valeria? Los Alejandro tienen pocos descendientes. ¿No te das cuenta? ¿De qué? Los hombres Alejandro seguro no están muy bien. O son infértiles, o tienen poca motilidad. Esto, no se lo digas a don Alejandro. Te matará. Pero sigo sintiendo que algo no cuadra. ¿Te resfriaste? Me llevaré a Valeria a dormir. Ni lo pienses. Nicolás, acompáñala. No me voy. Me quedaré unos días. Hola, cuarta señora. Volvió Julie. ¿El abuelo no te molestó? No. Valeria, ven, ven. ¡Mamá! ¡Ey! ¿Extrañas a mamá? Valeria, ven. Ven con tu bisabuelo. Ve. ¿Por qué no avisaste antes? Te iba a buscar. Ya conozco el camino. ¿Ya comiste? Don Alejandro, iré al banquete imperial a llamar al chef Santiago. Mamá, papá le prometió a Valeria que se casaría pronto contigo. Mi nieto, que siempre ha sido tan frío y duro, hasta se pone tímido.
Ven conmigo al cuarto. Tengo algo importante que decirte. ¿Qué haces? Anoche no me dijiste buenas noches. ¿Esto es lo que decías que era tan importante? Dilo ahora. No. ¿En serio? Buenas noches. Desde hoy, dime buenos días en la mañana y buenas noches en la noche. Si te falta una, esta será la castigo. Si no quieres decirlo, no importa. Como quieras. Lo diré. Si necesitas algo, puedes buscarme cuando quieras. Soy tu prometido. Entendido. María Fuentes. La madre de Javier. ¿Qué quiere? Contesta. Señorita Julieta, sé que en tu corazón sigues pensando en Javier. ¿Podrías ayudarme? ¿Qué dijo? Señorita Julieta, sé que en tu corazón sigues pensando en Javier. ¿Podrías ayudar? ¿Qué dijiste? Papá, mamá. Alejandro. Al grano. Hay algo que tal vez no sepas. Hace 4 años, Javier y Julieta eran novios. Ya lo dijiste, fue hace 4 años. Pero ella también fue la novia de tu sobrino. Quien intente separar a mamá y papá es mala persona. ¡Que explote el celular! ¿Aló? Soy la directora del Jardín Internacional de Ciudad Sur. Su hija no es elegible. No venga. ¿Se equivoca? No me equivoco. No intente discutir conmigo. Esos trucos de campo no me engañan. Huele a podrido. ¿No se cepilló? De verdad eres tan salvaje como dicen. Con razón los Quintana te odian. Mujer desvergonzada. Soy el padre de Valeria. ¿Puede hablar conmigo? Me da igual quién sea. Yo soy la directora del Jardín Internacional de Ciudad Sur. Su hija jamás podrá estudiar aquí. A partir de ahora, está despedida. Yo soy la directora del Jardín Internacional de Ciudad Sur. A tu hija nunca podrá estudiar aquí. A partir de ahora, estás despedida. ¿Quién eres? ¿Te crees mucho? ¿Crees que puedes despedirme? Soy tu madre. ¡Qué descaro! Igual que esa maldita de los Quintana. Sin vergüenza, como dice el dicho. Se junta el que se parece. Sí. Porque ella también es tu superior. Bien, muy bien. Me has ofendido. Haré que no puedas vivir en Ciudad Sur. Si tienes agallas, dime, ¿cómo te llamas? Alejandro. Tú... ¿Cómo te llamaste? Imposible. Esa mujer campesina, ¿cómo podría estar con don Alejandro? Seguro es el amante de esa mujer diciendo tonterías. Llamaré ahora mismo a la señora Quintana. Señor Suárez, ¿qué lo trae por aquí? Estás despedida. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no? Fue orden directa de don Alejandro. Don Alejandro. A partir de ahora, estás despedida. ¿Acaso él es? ¿Ofendí a don Alejandro? Prepárate para irte de Ciudad Sur. ¡Llévensela! ¡No! ¡Señor Suárez! ¡Señor Suárez! Vamos. ¿A dónde nos llevas a mí y a Valeria? A la casa ancestral.
Pero no me gusta Javier. A mí tampoco. Pero tranquila, hoy te encantará. Vamos. Vamos, Valeria. Don Alejandro, el joven Javier sabe que llegó. Ya está de rodillas. ¿Qué le hizo a Javier? Tengo algo en la cara. Algo hormonal. Te ves bastante guapo ahora. Mira todo lo que quieras. ¿Puedo tomar fotos? ¡Es el colmo! Creo que la postura de Javi es muy estándar. No pude evitar sacarle fotos. ¿No le molesta, cuñada? ¿Sabes en qué te equivocaste? ¿Sabes qué hiciste mal? Yo. Si no puedes decirlo, aplicar la ley. Esto. Alejandro, ¿qué hizo Javi para merecer esto? ¿Por qué usar la ley familiar? De respeta a los mayores. Y a los menores. ¿Basta? Imposible. Javi siempre te ha respetado. Insultó a la futura cuarta tía. ¿Eso es respetarme? Sí que habla muy feo, como si hubiera bebido agua del inodoro. Tiene la boca podrida. ¡Uy! ¡Huele a caca! Llamó a su hermanita cariño. Hermano, ¿así es como educas a tu hijo? Cuarto hermano, no deberías decir eso. Julieta. Hace unos días era la prometida de Javi. Pero trajo a una niña de padre desconocido. Si fuera un hombre, él. Soy su padre. El hombre de esa noche, ¿cómo iba a ser Alejandro? Seguro lo dijo para defenderme. Es mentira. Solo tenía poca edad y fui ciega al buscar un novio mujeriego, pero terminamos hace 4 años. Cuñada, en estos 4 años, con el título de prometida de Javier, ¿quién fue la llevada a la familia Alejandro? Cuñada, estos 4 años, quien usó el título de prometida de Javier y fue traída a la familia Alejandro, ¿quién fue? Fue Camila. Sea como sea, el compromiso de Julieta y Javier lo ordenó el abuelo. Ahora, hermano, tienes una hija con Julieta. ¿Cómo lo explicas? No tiene sentido, ¿no? Cuando Javier te dejó, sabías que él era el tío de Javier. Por eso te metiste en su cama. Parece que Javier heredó esa boca sucia. ¿Qué dijiste? Dije que tienes la boca sucia, ¿no entiendes? ¡Tú! ¡Tú! Cuñada. Parece que no sabes tu lugar. Julie es mi prometida. Y será la señora de los Alejandro. ¿Acaso la cuñada se atrevió a insubordinarse? La gran señora no sigue las reglas. En su empresa privada, todos sus activos, límpialos por completo. Sí, don Alejandro. Me equivoqué, hermano. No. Además,
Transfiere el centro comercial Mar de Plata a la cuarta señora. Comodotti. Sí, don Alejandro. Pasa el centro comercial Mar de Plata a la cuarta señora. Comodote. Sí, don Alejandro. El centro comercial Mar de Plata. Ese es el mayor de la República de Sol. ¿Cómo se lo das a esa mujer? Cuidado con cómo la llamas, hermano. ¿De verdad me lo das? ¿Poco? No. Para nada. Quiero decir, si me lo das, ya no puedes volverlo a pedir. Si te lo doy, será tuyo para siempre. Gracias, Alejandro. ¿Cómo me llamaste? ¿No te gusta? Entonces no lo haré. No, me encanta. ¿Y qué hará Javi? Que siga de rodillas. Si sigue así, podría morir. Pobrecito. Valeria. Valeria. Abuelo. Abuelo, haga justicia por nosotros. Valeria. Ven, Valeria. Ven con tu bisabuelo. Qué buena. Esta niña no es de los Alejandro. Ven, Valeria. Ven con tu bisabuelo. Qué buena niña. Esta niña no es de los Alejandro. Tú. ¿Qué tonterías dices? Esta mujer en el pueblo Azucena siempre fue muy promiscua. La niña que acaba de tener, ¿cómo va a ser de Alejandro? No te preocupes, cuñada. Aunque Valeria no lo sea, tendré otro hijo con Alejandro. Valeria quiere hermanitos. Bien, mamá tendrá varios. Me hace sonar como una cerda. Con razón no educas bien a Javier. Luego, ve a arrodillarte al templo ancestral y reflexiona bien. Abuelo, nosotros. Y tú, también arrodíllate. Mayordomo Fabián. Vigile a los dos, que se arrodillen y copien las reglas 100 veces. Sí, don Mateo. Vamos, señor y señora mayor. ¡Que se caigan los tíos molestos! Alejandro, Javier. Cuando llegue el momento, se arreglará solo. Alejandro. Valeria se durmió. Vámonos. Vamos. Dime, Alejandro, otra vez. ¿Me lo dirás? Alejandro. Probemos el matrimonio, ¿sí? ¿Cómo se prueba? Te enseño. Abre los ojos. Mírame. Mejor dejemos esto por hoy. ¿Qué dijiste? Me llegó mi visita. ¿Qué visita? Es mi periodo. Parece que adelantó.
Iré a comprarte toallas. Descansa bien. Mejor que Nicolás vaya. No, iré yo. No te molestará. Eres mi prometida. Hacer cualquier cosa por ti no es molestia. El pijama que me compraste parece un poco ajustado. No. Es hermoso. Iré a dormir con Valeria. Si te sientes mal, avísame. Oh. ¿Cómo te atreves a que no te encuentre? Te busqué tanto. Al fin te encontré. Ay, ¿por qué me trajeron a casa? Aún no estoy bien. ¡No! La boca de la vieja huele peor que un baño público. ¿Por qué me trajeron de vuelta? Aún no me he curado. Mamá, el hospital dice que tu mal aliento no encuentran la causa. Te mandaron a descansar. ¿Descansar? ¿Cómo voy a descansar? Esa maldita y su bastardo arruinaron a la familia Quintana. Mamá, cálmate. Cuida tu salud. Mamá, la enfermedad de la abuela. Tal vez sea por ese bastardo. Piensa en lo que dijo. La bisabuela huele mal. No se lava los dientes. Ese bastardo sí que es un problema. ¿Aló? ¿Qué? Papá. El proyecto de la zona de desarrollo oeste cayó. Esa era la última oportunidad de la familia Quintana. ¿Cómo es posible? ¿Y el banco? ¿Y el director Luis? La secretaria del director Luis acaba de llamar. No aprobaron el préstamo. Alejandro y Julieta. Quieren empujar a toda nuestra familia hacia la ruina. No debimos traer a esa maldita de vuelta. Deberíamos haber dejado a ella y a ese bastardo morir en el campo. Ya que quieren destruirnos, no me culpen por ser cruel. Roberto, ¿qué quieres decir? En Ciudad Sur, ¿quién puede vencer a don Alejandro? Claro. La debilidad de Julieta está en mis manos. Esa Julieta es una maldición. No me contesta. Hable con ella rápido. No me apures. ¿No ve que juego mayón? Es la familia Quintana, no su puebla Azucena. Tenga modales. Ah, usted sí tiene modales. ¡Qué gritón! ¡Qué modales! Con razón Julieta es así. Todo lo aprendió de usted. ¿Qué aprendió de mí? Si no me explica bien, no me quedaré quieta. ¡Qué irracional! ¿Quién es el irracional? Dije que no quería venir. Ustedes me invitaron. Me invitaron. ¿Y así me tratan? ¡Cállese!
Los Quintana me Papá. golpean. Abuela, está bien. La ayudo a levantarse. Mi viejo cuerpo. Papá, ¿qué hace? Es obvio que quiere sacarme dinero. Abuela, está bien. Me duele todo. Me duele todo el cuerpo. Continúe fingiendo. Vamos al hospital. Bien. Es imposible. Eres un buen chico. Menos mal que no tomaste a tu mal padre. Si no, estarías mal. Abuela, la verdad cada vez los entiendo menos. Me siento mucho mejor. No iremos al hospital. Abuela, ¿segura que estás bien? Aunque no vayamos al hospital, tienes que llevarme de compras. A comprar ropa, como disculpa de tu padre. Bien, vamos. Así está mejor. Andresito, tengo hambre. Llévame a comer. Abuela, no puedo llevarte. ¿Cómo? Crecí a tu hermana. ¿Y no me invitas a comer? Claro que no. Este banquete imperial sí es en Ciudad Sur, el restaurante más lujoso. Pero como ve, el cartel dice, prohibido a la familia Quintana y perros. Claro, es muy de Julie. Julie, al mediodía ven a ese banquete imperial por mí. Ah, claro. Trae al papá de Valeria. Quiero ver quién es ese mocoso. ¡Vamos! Oh. Dame un rato. Es para niños. Mi abuela quiere comer contigo. ¿Tienes tiempo? ¿Tu abuela? No es de los Quintana. Es mi abuela de Puebla Azucena. Si no tienes tiempo... Sí. La abuela de Julie vino a Ciudad Sur. ¿Cómo van a comer afuera? El abuelo preparará un banquete en la casa ancestral para recibirla. Abuelo, mi abuela ya está en el banquete imperial. Mamá, Valeria también va. Valeria extraña a la abuela. Vamos. Vamos. No hagamos esperar a la abuela. Entonces el abuelo los espera en casa. Abuela, Valeria te extrañó mucho. Mi niña. La abuela también te extrañó. Hola, señora. Soy Alejandro. ¿Tú eres el papá de Valeria? Padrastro. Abuela. Esta niña es muy lista. ¿Por qué no entiendes? ¡Qué guapo es! Se ve muy bien con mi Julie. Valeria, ¿papá te trata bien? Bisabuela, papá me trata muy bien y a mamá también. Nuestra Julie tiene buen gusto. No te quedes de pie, siéntate. Gracias por cuidar a la abuela Fuentes. No es nada, es mi deber. Comamos juntos. No. Si más tarde mis padres se enteran. Don Alejandro, dime cuñado. Cuñado. Abuela, hermana, cuñado. Me retiro. Ve. Ve. Abuela, después de comer, ven a vivir con nosotros. Bien. Ya volvieron. Abuelo. Es la abuela Fuentes. Abuelo. Es la abuela Fuentes. Abuelo.
Es la abuela Fuentes. Hola, soy Mateo Alejandro, el abuelo de Alejandro. Bienvenida a la casa de los Alejandro. Abuela de Julie. Abuelos, siéntense a hablar. Vengan. Siéntense. Siéntense, iré por el té. Justo llegó un nuevo té de naranja. Don Mateo. Don Mateo preparó el té él mismo. Tomen. Don Mateo, buen té. Y el chico no salió mal. Alejandro se parece a mí. Es leal y responsable. La abuela de Julie está cansada. Debe descansar. Abuela, te llevo a tu cuarto. ¿Conoce a la abuela Fuentes? Fue hace muchos años. En cierto modo, le fallé. ¿La decepcionó? ¿Qué dices, mocoso? No digas tonterías. En ese entonces, por un error, comí por accidente el elixir que cosechó con tanto esfuerzo. No imaginé que ella fuera quien crió a Julie. Ella no es cualquiera. ¿La decepcionó? ¿Qué dices, mocoso? No digas tonterías. Antes, por un error, me comí sin querer su valiosa medicina. No pensé. Que ella criara a Julie. No es cualquiera. Abuela, descanse aquí. Julie, dime, ¿tienes contacto con los Quintana? Lo que quiero. Aún no lo he recuperado. ¿Vuelves a ir? Hoy me llamaron los Quintana. Dijeron que doña Quintana salió y me invitaron a su banquete. Si vine a Ciudad Sur, fue porque me engañaron. Veo que están tramando algo. Ten cuidado. Abuela, tranquila, lo tengo claro. No estás en casa. ¡Qué descaro! Ven a sentarte con tu abuela. Tu abuela acaba de salir. Ni siquiera la saludas. Solo vine a decirles algo. Ya que no nos llevamos bien, nos odiamos y nos caemos mal, no hay que seguir sufriendo. ¿Qué dijiste? ¿No tienes respeto? Cepíllate los dientes más a menudo. Para ti, para mí y para todos. Solo vine a decirles algo. Ya que no nos llevamos bien, nos odiamos y nos caemos mal. No hay necesidad de seguir sufriendo. ¿Qué dijiste? ¿No tienes modales? Cepíllate los dientes más veces al día, te hará bien.
y a todos. Quédate con tu abuela. Tu mamá y yo iremos por tu hermana. Vamos, vamos. Abuela, no se enoje. Cami es la mejor. Ve a traerme enjuague bucal. Claro. Ese día estaba de mal humor. Fue culpa de mamá. No debí desquitarme contigo. Fue culpa de mamá. Dame otra oportunidad. Déjame compensarte, ¿de acuerdo? Sí. Julie, enviarte al campo fue por tu bien. No sé qué es lo que escuchaste para que tú y tu papá tengan este malentendido. ¿En qué sentido? Julie, cuando acabas de nacer, estabas muy débil. Fui al maestro del monasterio San Gabriel. Él dijo que debíamos enviarte al campo, criarte de forma ruda. Si no, podrías no haber sobrevivido. Nosotros lo hicimos por tu bien. Julie, cuando naciste, estabas muy débil. Fui al maestro del monasterio San Gabriel. Él dijo que debíamos enviarte al campo, que debías crecer duro, si no, podrías morir. Nosotros lo hicimos por tu bien. Pero yo recuerdo que al nacer, mi hermano gemelo murió. El maestro dijo que yo lo maté y traía mala suerte, así que me mandaron al campo y me abandonaron. Y adoptaron a Camila, que les trae buena suerte. ¡Qué tonterías! Julie, eres nuestra hija biológica. ¿Cómo podríamos no preocuparnos? Así es, Julie. Tú eres la gran señorita Quintana. Si la corporación cae, tampoco te convendría. Sí. Habla rápido con don Alejandro, ¿para qué? No quiero ser la gran señorita Quintana. Consultaré con un abogado cómo cortar lazos con ustedes. Eres como una piedra en el baño, fea y dura. Bien. Si no valoras nuestro vínculo, no me culpes por ser cruel. Hermana. ¿Qué haces aquí? Salí a tomar aire. El olor adentro es muy feo. Oye, hermana, ¿viniste a casa por algo en especial? ¿Cómo lo sabes? Te puedo ayudar. No hace falta. Hermana. ¿Qué haces aquí? Salí a respirar. El olor en esa habitación es muy fuerte. Oye, hermana, ¿viniste a la casa Quintana? ¿Tienes algún plan? ¿Cómo lo sabes? Yo puedo ayudarte. No hace falta. ¿Por qué no duermes a esta hora y qué haces en mi cuarto? A esta hora. ¿Qué haces escondida en la casa Quintana? ¿Cómo lo sabes? Responde a mi pregunta. Busco algo. Siento que nací con un colgante de jade, pero luego desapareció. La última vez, Elías me ayudó y se lastimó investigando esto. Nicolás le prepara medicina a diario. Ya casi se recupera. Gracias, Alejandro. Pero, lo del colgante de jade, ¿puedes mantenerlo en secreto? ¿Alejandro? Bien. Parece que mi periodo no ha terminado. Así que no me seduzcas. ¿Qué seducción? Solo estaba a coquetear, ¿ok? Me siento muy cansada. Voy a bañarme. Abuela. Justo tengo algo que preguntarle. Mi visita aún no se va. Así que no me seduzcas. ¿Qué seducción? Solo estaba a coquetear, ¿ok?
Estoy muy cansada. Me voy a bañar. Abuela, justo tengo algo que preguntarle. Abuela, ¿por qué Julie duerme tanto? El estado de Julie es mucho mejor que antes. Y aún así lo notaste. Soy su prometido. Es una enfermedad de su niñez. Cuando Yuri llegó al pueblo Azucena, tenía fiebre constante. A los 2 años, en su pequeña barriga, encontraron 3 agujas de coser. Si no la atendían a tiempo, seguro ya estaría muerta. ¿Los Quintana? Lo sospecho, pero no tengo pruebas. Y hay algo más. Cuando Yuri llegó al pueblo Azucena, llevaba un colgante de jade y de repente desapareció. Sospecho que el origen de Julie tiene que ver con ese colgante. ¿Quiere decir que Julie no es hija de Roberto Quintana? Ni un tigre come a sus crías. Lo que Roberto y su esposa hicieron a Julie fue algo peor que una desquia. ¿Tiene alguna otra pista? Los Quintana tenían un hijo mayor muy apreciado por don Quintana, llamado Ramiro. El año que nació Julie, supongo que tuvo un accidente. Se le rompió una pierna, y el poder de los Quintana terminó en manos de Roberto. Pero, después del accidente de Ramiro, nunca más apareció. Roberto Quintana dijo que se curaba en el extranjero, pero nunca he podido encontrar noticias de él. Yo investigaré. Bien. Averigua pronto su relación con Julie. ¿Tiene alguna otra pista? En la familia Quintana, el hijo mayor era muy apreciado por don Quintana. Se llamaba Ramiro. El año en que nació Julie, supuestamente tuvo un accidente y se rompió la pierna. Así, el poder cayó en manos de Roberto. Pero, después del accidente, Ramiro nunca más apareció. Roberto anunció al público que se curaba en el extranjero, pero yo nunca pude saber de él. Yo investigaré. Bien. Averigua pronto su relación con Yuri. Listo, joven Javier. Intenté mover la cara. ¿Por qué mi cara sigue así? Preparé la lesión nerviosa lo mejor posible, pero la parálisis facial leve es inevitable. Necesitará acupuntura a largo plazo. Tal vez mejore un poco. Doctor Nieto, ¿hay otra solución? Nuestro Javier es muy joven. ¿Qué hará en el futuro? ¡Fuera! ¡Lárguense todos! Javier, tranquilo. Te recuperarás. ¿Te gustaría que Camila te cuide? ¿No teme que mi aspecto la asuste? No se atreverá. Además, tenemos un enemigo común. Bien. ¡Que venga! Bien, iré a llamarla. Alejandro, Julieta. Ustedes me dejaron en este estado. Haré que paguen 100 veces más. ¿No temes que mi aspecto la asuste? Ni se atreve. Además, tenemos un enemigo en común. Bien. Que venga. Bien, iré por ella ahora. Don Alejandro,
Julieta, fueron ustedes quienes me dejaron así. Les haré pagar 100 veces. Acabo de enterarme. Ramiro desapareció. ¿Qué? Es cojo. ¿A dónde podría ir? ¿No tenías a alguien vigilándolo? Lo golpearon y lo dejaron inconsciente. Al despertar ya no estaba. ¿Qué hacemos? Aún tiene acciones de la Corporación Quintana. Javier envió un mensaje. Quiere que lo cuides. No iré. Con esa cara espantosa. Me da asco. No es momento de caprichos. Javier es la clave para derrocar a don Alejandro. Debes complacerlo. Sí, Camila. Una vez caiga don Alejandro, ¿crees que no podremos con Javier? Sí. Entonces, aunque Ramiro vuelva, no podrá disputarme el poder. Bien, iré. Ya llegaste. Cierra la puerta. ¿Qué haces? Tardaste en venir a verme. Verán, señorita Quintana. Yo no soy... Tranquila. Ven. Ven aquí. Ven. Ven aquí. ¿Me encuentras feo? No, ¿cómo crees? Hermano Javier, somos aliados. Tenemos un enemigo común. Julieta y don Alejandro. Sí. Haré que don Alejandro, frente a todos, caiga en desgracia. Haré que Julieta se arrodille a mis pies. Y sobre esa pequeña bastarda. Eso no basta. Hermano Javier, tenemos que asegurarnos de que nunca se levanten. Mi padre ya está casi listo. Tú debes, desde dentro, unir a los opositores de don Alejandro. Atacaremos por dentro y por fuera. Haré lo que dices. Pero Camila, te advierto. No me vengas con tus juegos. ¿Cómo crees, hermano Javier? Siempre estaré de tu lado. Espero que cumplas. ¿No viniste a cuidarme? Entonces cuídame bien. Toma, caliente. ¿Qué es esto? Sabe mal. Señora, tome rápido. Don Alejandro le hizo la sopa. Valeria, ¿lo vio? Papá se esforzó mucho. Gracias, pero no estoy enferma. ¿Para qué lo tomo? No estás enferma. Es para tu salud. Estoy muy fuerte. Ya, lo terminé. ¿Qué es esto? Es el rey ginseng de sangre milenaria. Muchos pagan una fortuna, solo por un solo hilo. Don Alejandro mismo le hizo la sopa. Solo me gusta dormir. Es para tu salud. Estás agotada. El ginseng es muy nutritivo. Gracias, Alejandro. Hoy es el primer día de Valeria en el Jardín Mar del Oeste. La llevaré.
Ven. Vamos. Don Alejandro, tienes 2 proyectos con problemas. Perfecto. Ya perdieron la paciencia. Bien, bien, ya veo. Bien hecho. Te transferiré el resto enseguida. ¡Genial! El proyecto de Centro Este de Don Alejandro, todos sus datos clave filtrados. Y la digitación del ecosistema tampoco la ganaron. Ahora tendrán muchos dolores de cabeza. Genial. Por esa cualquiera atacó a los Quintana. Esto apenas empieza. Javier también dijo que ya contactó a algunos tíos que odian a don Alejandro. Entonces, se unirán para atacarlo. Perfecto. Todo esto está bajo mi control. A ver cómo don Alejandro puede mantenerse en su puesto. Bueno, tengo cosas que hacer. Oye, ¿a dónde vas? No te metas. No creas que no lo sé. El negocio acaba de mejorar. Y ya vas a buscar mujeres. Mamá, Javier. Ten paciencia. Pronto terminará. Escuché que esa cualquiera de Julieta hoy llevará a su bastardo al Jardín Mar del Oeste. Tengo que ir a felicitarla. Camila, no te apresures. No olvides que don Alejandro aún está al mando. Tranquila, mamá. Solo iré a ver a mi querida hermana. Yo. ¿No es mi querida hermana? ¿Qué? Al fin, usando influencia de un hombre, lograste meter a tu hija al Jardín Mar del Oeste. Quítate. Los buenos perros no estorban. Julieta, te sugiero que veas la realidad. ¿Crees que por estar con don Alejandro ya estás a salvo? Te sugiero que te largues al pueblo Azucena. Si no... La mala señora molesta a mamá. ¡Ponla fea! Mi cara. Me duele la cara. No, mi cara. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú, mocosa? ¿Otra vez haciendo trucos? Mi niña, vamos a casa. El aire aquí está mal. Hay cosas sucias. Sí, mamá. La cara de esa señora parece la espalda de un sapo. No te vayas, mi cara. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Dávila. Quítatelo. No, hermano Javier. Ahora soy muy fea. No quiero asustarte. Te dije que te lo quites. ¿Te sobra de Julieta o de esa niña? Los Quintana son unos inútiles. No pueden con una niña. Hermano Javier. Son muy siniestras. Tienes que vengarme. ¿Vengarte? Claro que sí. Pero esa cara tuya da asco. Arrodíllate. Así me gusta. ¿No iba a organizar don Alejandro un banquete? Ve con esa cara a su banquete y denuncia a Julieta y su hija. Cuenta cómo te persiguieron y a tu familia. Será un gran espectáculo. ¿De verdad? Eres mi prometida. ¿Cómo podría engañarte? Ya es hora de conocer a mi cuarta tía.
Esta noche hay un evento empresarial. Prepárate y ven conmigo. ¿Ah? No sé hacer nada. Estoy aquí. No tienes que saber nada. Cuarta señora. Don Alejandro le preparó este vestido. ¿Cómo me lo pongo? Con mucho gusto. No, me lo pongo sola. Valeria, también tienes un regalo. Ven. Nuestra Valeria también debe lucir preciosa. ¿Ah? Listo. Qué preciosa. Papá, mira, mamá también es preciosa. ¿Me veo bien así? Claro, mamá, pareces un hada. Quieta. Vamos, princesas. Señor Roberto, felicidades. Ganó varios proyectos que el grupo Alejandro quería. Con este impulso, nos ha dejado impresionados. Así es. El señor Roberto es tan audaz que le robó proyectos al grupo Alejandro. Seguro que la familia Quintana llegará a la cima. Solo es por respeto de los colegas. Fue pura suerte. ¿Acaso no les parece que todo va demasiado bien? ¿Qué planea don Alejandro? ¿No es don Alejandro? Llegó don Alejandro. ¡Qué pareja! ¿De quién es la niña? ¡Qué linda! Es la hija de don Alejandro. Dios, es Julieta, la famosa chica de pueblo. ¡Qué elegante! ¡Qué presencia! Parece una heredera. Ella sí es la verdadera heredera. La verdadera y la falsa. Al compararlas. Javier fue ciego. Ella es la legítima heredera de la alta sociedad. Lo real y lo falso. Al compararlos. Javier es ciego. ¿Qué le dices a tu hermana? En nombre de mi hermana, te agradezco. Gracias por sacrificarte y robar al patán. Te agradezco por ella. Sí. Andrés, basta. Mamá, mi hermana y don Alejandro hacen buena pareja. ¿No crees? Tranquila, Camila. Mamá buscará a un experto. Tu cara sanará. No lo creo. La abuela buscó a muchos expertos, y el mal olor en su boca no solo no desapareció, sino que empeoró. Basta, cállate. Julie. Alejandro. ¿Crees que mereces decir mi nombre? ¿Ya sanó tu pierna? Gracias al tío Alejandro. Estás cada vez más hermosa. ¡Qué maleducado! Dime, cuarta tía. Cada vez estás más linda. Malo. Llámame tía.
Señores, yo, Javier, hoy, a riesgo de ser expulsado, vengo a revelar la verdadera cara de mi querido tío. Don Alejandro. No merece dirigir el grupo Alejandro. Por la mujer a su lado. Abusó de su poder, me oprimió, me obligó a arrodillarme, me causó parálisis facial. E incluso dañó los intereses del grupo. Para perseguir a los Quintana. Exacto. Don Alejandro abusa de su poder. ¡Las pruebas son claras! Alejandro, mira en qué estado dejaste a Javier. Es tu propio sobrino. ¿Cómo es que no puedes soportarlo? ¡Qué desgracia! ¿Cómo la familia Quintana pudo tener a una hija como tú, que ayuda a los Alejandro a destruirnos por completo? Dios mío. No pensé que don Alejandro fuera así, por una mujer. No lo creo. Veamos cómo reacciona don Alejandro. La actitud de Alejandro es muy injusta y decepcionante. Si esto continúa, el grupo Alejandro tememos que sea su herramienta personal. Le pido a la Junta que lo destituya como heredero. ¡Destítalo! ¿Ah, sí? ¿Qué pruebas? ¡Que el abuelo las vea! ¿Qué pruebas? Déjame ver. ¡Qué falsificación tan mal hecha! ¿Y te atreves a hacerte el ridículo? Desgraciado. ¿De verdad crees que tú y los Quintana, con estos trucos sucios, pueden engañarme? Don Mateo, no puede decir eso. Julieta es mi hija, y no la favorezco. Su don Alejandro fue seducido por ella. Y por eso hizo esas locuras. Es cierto. Cuando Julieta nació, mató a su hermano gemelo, pero por su seguridad, decidimos enviarla al pueblo Azucena. ¿Quién diría que al traerla de vuelta, llegaría con una niña y nos vería como enemigos? Así es. Mi hermana arruinó mi cara. Dios mío, qué trágico. Parece que los Quintana están en un callejón sin salida para acusar a su propia hija de esta forma. Hoy vine para anunciar algo. Soy el padre biológico de Valeria. Hoy vine para anunciar algo. Soy el padre biológico de Valeria. Esa noche eras tú. Los 800 euros que me diste. Los sigo guardando. ¡Qué bien! ¿De verdad soy la hija de papá? Claro. Soy el papá de Valeria. Pero ustedes no son necesariamente los padres biológicos de Julieta. ¿Tú qué tonterías dices? ¿Cómo es posible que Julieta no sea mi hija? Hace más de 20 años esperabas gemelos. Julie era una de ellos. El bebé varón murió al nacer. Decían que Julie era una maldición y que mató a su hermano. Así que a Julie la abandonaste en Pueblo Azucena. No la abandoné. Solo... Yo quiero preguntarles, ¿quién le clavó en el vientre a Julie 3 agujas de coser? ¿Cómo pudieron hacer algo así? Yo no. Y al mismo tiempo, el verdadero heredero de los Quintana, Ramiro Quintana, tuvo un extraño accidente. Desde entonces desapareció. Y los Quintana cayeron en tus manos. Tonterías. ¿Quién dice tonterías? Pregúntenle al involucrado y lo sabrán. ¿Ah? ¿Quién está diciendo tonterías? Que salga el involucrado y pregúnteselo, y ya lo sabrás. ¿Quién es? Hermano, ¿tú qué haces aquí? Hermano, estos años
Me encerraste en un sanatorio del extranjero, solo por mis acciones de la Corporación Quintana. De verdad creí que mi hija había muerto. Por eso perdí la esperanza. Pero nunca imaginé que todo esto fuera tu plan maquinado. Hace más de 20 años, papá me elegía como heredero. Y justo antes de que naciera mi hija, sufrí un accidente planeado. Me quedé lisiado. Y dormí meses. Al despertar me dijeron que mi hija, al nacer, falleció. Mi esposa no soportó el golpe. Sufrió hemorragia y se fue. Todos estos años he vivido como un simple cadáver. Hasta hace unos días fue Alejandro quien me reveló toda la verdad. Es el que siempre busqué. Este es el recuerdo de amor de tu madre y yo. Una mitad para cada uno. Ella te dio su mitad. Con razón Yuri perdió la suya. Así que fueron ustedes. Por miedo a que Yuri supiera la verdad, le robaron el colgante a Yuri. Es la que siempre busqué. Con razón Yuri perdió la suya. Así que fueron ustedes. Temiendo que Yuri supiera la verdad, su colgante de jade se lo robaron. Yuri, eres tu verdadero padre. Debiste ser de la familia Quintana, la gran señorita. La niña consentida. Mi niña. Perdóname, hija. Perdona a tu mamá. No pude protegerte. Si no me perdonas, es comprensible. Papá. Yuri, mi niña. Perdóname, hija. Perdona a tu mamá. No pude protegerte. Papá. El abuelo en silla de ruedas, ¿de verdad es el papá de mamá? Sí. Debes llamarlo abuelo. ¡Qué bien! A Valeria le gusta este abuelo. Hermana. No me atrevo a llamarte así. Es nuestra culpa. No es tu culpa. Siempre serás mi hermana. Cuñada, ¿de verdad nunca supiste que la consentida Camila, tu niña adoptiva, de quién es hija? Cuñada, ¿de verdad nunca supiste que la tan consentida Camila, a la que amas como hija, de quién es hija en realidad? ¿Qué quieres decir? Ella es la hija ilegítima de tu esposo, Roberto. Y de su antigua amante secreta, tu prima lejana, Lucía Flores. Es su hija ilegítima. No le hagas caso. Camila es nuestra hija adoptiva. Tú eres el que miente. Cuando Lucía murió en el parto, usaste la adopción para traer a tu hija a tu casa y criarla bajo el nombre de tu esposa legal. Pero a mi hija la vieron como una maldición y la tiraron a un pueblo remoto para que muriera. Ustedes. Mamá, no le hagas caso. No es nada cierto. El test de ADN de Camila y Roberto ya salió. Señora Quintana, mejor véalo usted misma. Roberto, dime.
Es verdad lo que dice. Camila es la hija ilegítima de esa cualquiera. Habla. Mamá, no es cierto. Dilo. Mamá. Cállate. No me llames mamá. No eres mi hija. Roberto, dime. Es verdad lo que dice. Camila es tu hija, con esa perra. Dime. Mamá, no es cierto. Dilo. Mamá. Cállate. No eres mi hija. Don Alejandro. El mayor. Oh, no, señor Roberto. Ese hombre me engañó toda la vida. Yo también los ayudé a hacer cosas terribles. Confieso. Los crímenes de Roberto, todo lo que sé, lo denunciaré. Lo denunciaré. Lo denunciaré. Quiero que se pudra en prisión. ¡Eres una víbora! ¡Te mataré! ¡Que se te rompa la mano! ¡Mi mano! Viejo malo, haré que Dios te convierta en un idiota con la boca y ojos torcidos y que ni siquiera puedas hablar. ¿Qué pasó? Mamá, ¿estás bien? Andrés. Andrés. Perdóname, Andrés. Andrés. Te fallé, Andrés. La ambulancia y la policía ya están en la puerta. El señor Roberto necesita ayuda y usted debe cooperar. Por favor. Soy la gran señorita Quintana. Todos deberían arrodillarse y llamarme señorita. No. Soy una bastarda, una ilegítima. Papá, mamá, ¿por qué no me querían? Es tu culpa. Tú me robaste todo. Te mataré. Don Alejandro, parece loca. Suéltame. Llévenla a donde debe ir. Que la vigilen. No dejen que vuelva a lastimar a alguien. Falsificaron pruebas. Se aliaron con extraños para incriminar al heredero. A partir de hoy, todos tus bienes y acciones serán confiscados. Serán expulsados de los Alejandro. Abuelo, perdóneme por esta vez. Guardias, llévenselos. Abuelo, ¿Cómo vamos a vivir sin esto? ¡Tío Alejandro! Abuelo, me equivoqué. Tía, sálvame, me equivoqué. Abuelo, tío. No lo haremos más, abuelo. ¡Camina! ¡Rápido! ¡Camina! Señores, perdónenme. Aprovecho la ocasión para anunciarles algo. Mi nieto, don Alejandro, y la heredera de los Quintana, Julieta, se casarán pronto. Esperamos su presencia. ¡Bravo! ¡Felicidades! Papá, mamá, por fin se van a casar. Deben darle a Valeria más hermanitos. Amor, esta noche haremos el esfuerzo. Ya, ya.